Muy buenas tardes. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Bogotá. Estamos en la capital de la República de Colombia. Gracias, Padre. Sí. Gracias, muchísimas gracias. Estamos dándole final o concluyendo con esta charla una gira que nos ha llevado por diversos países. Comenzamos hace casi 3 meses en Chile y hemos ido ascendiendo a lo largo de la cordillera andina. Pasamos a Perú, Bolivia, Ecuador y estamos concluyendo después de haber visitado Quibdó, Medellín y también la Amazonía colombiana. Estamos concluyendo esta actividad en medio de la cordillera de los Andes. Para las personas que nos están viendo de otras latitudes y que tal vez no han estado nunca en Colombia o específicamente en Bogotá, pasa algo en la cordillera andina, que cuando llega a Bogotá, a un cierto punto, se divide en 3 partes, ¿sí? Tenemos 3 cadenas se divide en 3 cadenas montañosas: la cordillera occidental, central y oriental. La cordillera de los Andes, si ustedes ven el mapa de Sudamérica, es como una especie de columna vertebral. Es por principio de correspondencia. ¿Qué dice el principio de correspondencia? Su enunciado. ¿Quién? Ahí está, que me levantaron la mano. Bien. Esperen el micrófono. Sí. Dice que como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Exactamente. Así como los seres humanos tenemos una columna vertebral a través del cual sube el fuego Kundalini, el fuego sagrado de la materia. A medida que usted desenvuelve su conciencia crística, ese fuego que se anida en la base de la columna vertebral, en el chakra Muladhara o el chakra básico, se despierta y empieza a ascender a lo largo no propiamente de la columna vertebral, sino en el cuerpo etérico, en el cuerpo vital, en lo que es la contraparte de la columna vertebral. Y esos canales a través de los cuales asciende el Kundalini son 3. ¿Sí? En Oriente o en la India los conocen como los 3 nadis, que son Sushumna, Ida y Pingala. Por principio de correspondencia, en la cordillera de los Andes, especialmente en el segmento que atraviesa parte de Colombia, vemos esa correspondencia. Los 3 nadis de la columna vertebral del continente sudamericano, que es la cordillera de los Andes, y que, como vamos a hablar un poco hoy en la actividad, es la cordillera de la nueva era. Lo que fue antiguamente en el pasado el Himalaya o los Himalayas, lo es la cordillera de los Andes para la nueva era. Y estar encarnado, haber nacido o tener la oportunidad de vivir en la cordillera de los Andes o en el continente sudamericano es, como lo van a ver si no lo sabían, un verdadero privilegio. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En este curso estamos trabajando este libro que se llama Llama de la Libertad. Llama de la Libertad es el primer tomo del Tratado del Séptimo Rayo, una obra que compila, o mejor digamos, va a compilar, porque todavía no ha sido publicada en su totalidad, enseñanzas inéditas del maestro Saint Germain. Cuando digo inéditas, me refiero a discursos que originalmente se dieron en inglés, que en algún momento de la charla también vamos a explicar por qué se dieron en inglés y no en castellano. Y
o no habían sido previamente traducidas o publicadas al castellano, o si lo fueron en algún momento, no tuvieron mayor difusión. El Tratado del Séptimo Rayo es una continuación del Sagrado Libro del Yo Soy. El Sagrado Libro del Yo Soy compila las enseñanzas del Maestro Saint Germain y obras del Maestro Saint Germain que sí fueron publicadas hasta finales de los años 90 y oportunamente fueron compiladas, tematizadas y organizadas en el Sagrado Libro del Yo Soy. Una obra que publicada en un solo tomo tiene más de 1200 páginas. Y también está en su versión dividida en 8 tomos. Pero Tratado del Séptimo Rayo sería como una continuación o una segunda parte del Sagrado Libro del Yo Soy. Y el primer tomo que sale publicado es entonces Llama de la Libertad. Aquí hay varios capítulos que son imperdibles. O sea, el libro en todo es imperdible, pero hay algunos que particularmente les sugiero que si no han tenido la oportunidad de seguir las actividades online, los lean, como por ejemplo el capítulo número 3, que es Avatar Grupal, que tiene mucho que ver sobre todo con los que participan activamente en los grupos de metafísica. Y también, sin lugar a dudas, uno de los temas, ¿sí?, estelares del libro es el que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. También es importante que los facilitadores de metafísica oportunamente dicten cursos sobre estos temas para que el estudiantado los conozca, los maneje y los pueda implementar. Bien, ¿quiénes son facilitadores de los aquí presentes? Levántenme la mano para tenerlos individualizados. Maravilloso. Están casi todos en la primera fila. Perfecto. El tema de hoy es la Tierra del Séptimo Rayo. Además del libro Llama de la Libertad, pueden ustedes ahondar en estos temas con el libro de la vida y con el tomo 1 del Sagrado Libro del Yo Soy, que es Yo Soy y la Llama Violeta. Vamos a ver algo que es importante para que ustedes, primero que nada, les voy a preguntar, cuando hablamos de Tierra del Séptimo Rayo, ¿de qué creen que vamos a hablar? Veamos, el señor. De la llama violeta. Vamos a hablar de la llama violeta seguramente porque la llama violeta es el séptimo rayo. Perfecto. ¿De qué más hablaremos? ¿Qué más creen? A ver la señora por aquí. Principalmente las pautas para esta nueva etapa de la era de Saint Germain, para que todos aprendamos lo que es el valor de Sudamérica, implantando con nuevos grupos, que esos grupos a su vez se aumenten. Y pues realmente es eso. Bien, me parece bastante bien, diste una idea. No sé si alguien quiere agregar algo más. Por aquí veamos. Sí, es que le voy a pedir, los facilitadores creo que conocen el material, no van a saber de qué estamos hablando. Pero dime. Sí, señor, hace referencia a... Fernando nomás. Fernando, ¿sí? Gracias. Gracias. Fernando, hace referencia a la era de Acuario, a la dispensación del amado Maestro Saint Germain, a todas sus enseñanzas. Bien, perfecto. Cuando hablamos nueva era es un término que hoy en día está bastante difundido, pero es importante tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de nueva era. ¿De qué hablamos? Vamos a ver, Esperanza Montealegre, ¿qué es la nueva era? Bueno, la nueva era inicia con la dispensación del Maestro Saint Germain. Bien. En 1954, sí. En donde se da la conjunción del rayo violeta, de la sí. era de Acuario, del foco femenino para la Tierra, el sí. lago Titicaca, y del amanecer de la Edad Dorada. Pero un aplauso, ¿verdad? Ya dio la mitad de la actividad, Esperanza. Qué bárbaro. Gracias. Exactamente, la nueva era es la conjunción de 4 acontecimientos que sucedieron casi simultáneamente
en nuestro planeta. Uno de ellos es la entrada de la era de Acuario. El segundo es la activación del rayo violeta. El tercero es el cambio de polaridad con la eventual activación del polo femenino de la Tierra. Y por último, el amanecer de la Edad Dorada. Vamos a continuación brevemente a tratar de dilucidar cada uno de estos 4 eventos. ¿Tenía una pregunta el señor? Sí. Con dispensación, qué buena palabra. Una dispensación es sinónimo de una descarga de enseñanza, de energía especial. Una dispensación es también un permiso para algo. En el caso particular de la nueva era, Esperanza hizo mención a la dispensación del maestro Saint Germain, se hace referencia a la descarga de las enseñanzas que la humanidad necesita poner en práctica y vivenciar en esta era actual en la que nos encontramos para conseguir el desarrollo interno y externo, es decir, el desarrollo espiritual y material que la humanidad debe lograr en esta era de acuerdo con su plan divino de perfección. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es la era de Acuario? Bien, vamos a avanzar un poquito. Nuestro planeta y el sistema solar evolucionan a través de ciclos. Hay diversos ciclos. Uno de esos ciclos es el ciclo del zodíaco. Para explicarlo en términos sencillos, la Tierra le da la vuelta a las 12 constelaciones zodiacales como si éstas formaran una especie de enorme reloj cósmico donde cada una de las 12 horas es un signo zodiacal. Esa vuelta le lleva a la Tierra aproximadamente 26.000 años. Lo que significa que pasamos algo más de 2.000 años recibiendo el influjo, la radiación de uno de los 12 signos zodiacales. Esto es un fenómeno astronómico muy complejo de explicar. Pero hablándolo en palabras sencillas, es como lo que les dije. La Tierra aparentemente le da la vuelta a ese enorme reloj cósmico. El fenómeno, los astrónomos lo conocen con el nombre de precesión de los equinoccios. Paralelamente, es decir, al mismo tiempo que la Tierra gira alrededor de las 12 constelaciones zodiacales, en cada uno de estos periodos de 2.000 años, en los cuales estamos recibiendo la radiación de uno de los 12 signos zodiacales, hay uno de los 7 rayos de la divinidad que está más activo. Y aprovecho para preguntar, ¿qué son los 7 rayos? Levánteme la mano. Quien quiera. Pero tiene que haber alguien más que estas dos señoras que puedan responder. Vamos, ahí en la tercera fila tenemos a alguien más. ¿Qué son los 7 rayos? Gracias. Los 7 rayos corresponden a los 7 aspectos de Dios. Exacto, son los 7 aspectos de Dios, donde cada uno de estos 7 aspectos o cualidades de Dios, de la totalidad de la vida, lo que también se llama en el cristianismo los 7 dones del Espíritu Santo. En el budismo se los llama los 7 paramitas o las perfecciones de la sabiduría que debe desenvolver un ser humano para alcanzar la iluminación. Cada una de estas cualidades está asociada a un color del arco iris. Por eso se habla de 7 rayos. Porque ustedes saben que la luz está compuesta, la luz del espectro solar está compuesta por 7 colores. Los 7 colores del arco iris.
Entonces, a cada uno de ellos les corresponde una o varias virtudes. Así tenemos, por ejemplo, que durante una era, además de estar más activa, de estar la humanidad recibiendo la radiación de una constelación, está más activo, por ejemplo, el rayo azul. La última vez que estuvo más activo el rayo azul en la Tierra fue hace mucho tiempo. Casi no hay registros históricos, de hecho, de este evento. Después se activa durante 2000 años el rayo dorado, luego se activa el rayo rosa, después el rayo, ¿cuál es el cuarto rayo? El rayo blanco, muy bien. Cada uno de estos periodos de 2000 años en los cuales encontramos más activo uno de los 7 rayos y estamos recibiendo la radiación de una constelación, es lo que se conoce como una era. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo dura una era? 2000 años. Muy bien. Después que se activó el rayo blanco, ¿cuál es el rayo que le sigue? El verde, muy bien. Después del verde, el oro rubí. Y después del oro rubí, el rayo violeta. Muy bien. Coincide el hecho de que en la actual era, en la que estamos bajo la radiación de Acuario, el rayo más activo, ¿cuál es? El rayo violeta. La anterior era, ¿qué era fue? Fue la era de Piscis, muy bien. ¿Y qué rayo era el más activo en ese momento? El oro rubí. Esto trae muchos efectos a nivel psicológico y en la vida de la humanidad. Por ejemplo, en la era de Piscis, que inició aproximadamente con el nacimiento de Jesús y duró hasta mediados del siglo XX, el rayo más activo era el rayo oro rubí. Las cualidades del rayo oro rubí son, ¿cuáles? Misticismo, devoción, paz, tranquilidad. La gente que quería dedicarse a la vida espiritual, al desarrollo interno, se encerraba en monasterios, en conventos, o se iba a las montañas, a una gruta, a meditar, a orar, y llevaba en la vía, o el camino del místico, del devoto, porque era la forma de evolucionar en esa época. Y usted ve que el mundo se llenó, no solamente en el mundo cristiano, en el mundo oriental también, de conventos, monasterios, etc. Pero hoy en día, usted va a los monasterios o a los conventos y ¿cómo están? Vacíos. La mayoría de ellos casi vacíos. Y si quedan 5, 10 monjas o monjes, son ancianos. ¿Por qué? Porque la era cambió y para evolucionar en la actual era de Acuario hay que trabajar o digamos desenvolver las características propias del rayo y del signo que imperan en esta era. ¿Cuáles son las cualidades del rayo violeta? Vamos a ver, por ahí atrás. Espera, vamos a alcanzarle el micrófono a la señorita. Gracias, buenas tardes. Buenas Transmutación. tardes. Transmutación. Transmutación, ¿qué más? Perdón. Perdón. Recuerdo esas dos. Solamente perdón y transmutación. ¿Alguna más? Atrás el caballero. Libertad. También. Libertad. Estamos en la era de la libertad. Y que, si no, que se lo pregunten a sus hijos o nietos. Yo todavía me acuerdo, cuando yo era pequeño, que estaban todavía esos teléfonos que funcionaban a disco, ¿recuerdan? Sonaba el teléfono, me acuerdo en la casa de mis tíos, porque en la ciudad donde yo vivía no tenía todo el mundo teléfono todavía. Uno iba a acercarse al teléfono, te decían, quédese ahí, ¿sí? Que esto es cuestión de adultos, que esto es cuestión de mayores, y los niños no podían atender el teléfono. Vaya usted a decirle ahora a su nieto, a su hijo, que no atiende el teléfono. Te mira, se ríe y lo atiende burlándose en tu cara.
Porque han nacido libres. ¿Libres de qué? Del autoritarismo. ¿Y por qué un niño que sabe hablar y que está en capacidad de sostener un teléfono no podría atenderlo? Ninguna lógica. Bien. Y en tantos otros aspectos y gestos de la juventud y los niños vemos ese espíritu de la libertad, que es propio del séptimo rayo, del rayo violeta, que impera en este momento. Bien. También es, por supuesto, la era del perdón, de la transmutación. Ahora les quiero decir algo. Si usted vive encerrado en una cueva, en medio de los Andes, del Himalaya o de los Alpes, solo, ¿a quién va a tener que perdonar? A nadie. Si nadie te hace nada, no tenés ningún tipo de relaciones, abandonaste los amigos, abandonaste la familia, abandonaste los enemigos, a todos. ¿A quién vas a perdonar? Por eso en la nueva era la vida es en las ciudades, donde nosotros, interactuando con los demás, tenemos la oportunidad de que las cosas negativas que debemos transmutar para continuar evolucionando, para evolucionar rápidamente, afloren. ¿Sí? Entonces, cuando vos tuviste 3 maridos o 5 esposas, ¿me entendés? Ahí tenés seguramente algo que perdonar. ¿Sí? Viviendo en las grandes ciudades donde vivimos casi amontonados, gente. ¿Cuántos hay? 8, ayer me decían 14 millones de personas en Bogotá, otro tanto en Buenos Aires, y si no son 14 millones, 1 millón, que ya es bastante. Y usted sale a caminar el lunes en la mañana a trabajar y se lleva por delante el mundo, a los demás, o cuando regresa a su casa en el Transmilenio, ¿sí? En la hora pico, estamos todos apretujados como en una lata de sardina. Ahí hay mucho que transmutar para mantenerse armonioso. Porque una cosa es mantenerse armonioso y en paz en un monasterio, encerrado en una celda, ¿sí? Donde nadie te habla y no le hablas a nadie. Y otra cosa es mantenerse en paz en el Transmilenio en la hora pico, ¿sí? O manejando el taxi en hora pico, cuando entonces hay una manifestación y te cortaron la avenida. Bien, ok. Dígame. ¿Qué es el ceremonial? El ceremonial, que también es otra cualidad o virtud del rayo violeta. Muchísimas gracias. Bien, vamos a avanzar algo más. Hablamos del amanecer de la edad dorada. Esto es algo todavía un poquito más complejo, pero los antiguos griegos, los antiguos romanos, los egipcios también hablaban de las edades doradas. Y los hindúes todavía hoy en día hablan del Satyayuga, o la edad de la verdad, o la edad del ser. Son periodos en los que la humanidad vivió conscientemente en comunicación con los ángeles, con los seres de luz, con los maestros de sabiduría. Los ángeles eran nuestros maestros y vivíamos, por supuesto, en conciencia divina. Esto es lo mismo que de una forma simbólica el Génesis de la Biblia describe como el jardín del Edén, donde Adán y Eva no son un hombre y una mujer, sino todo el género humano que vivíamos en ese estado de gracia. No me pregunten si vivíamos desnudos o no desnudos, se nos veía todo, no se nos veía nada. Eso también es simbólico, que vivíamos sin esconder nada, sin vergüenza porque no hacíamos nada negativo, y sin esconder, sin tapar, sin engañar, sin mentiras, que es lo que simboliza el andar tapándose. ¿Sí? Bien. Esto es entonces lo que hindúes llaman Satyayuga, y los antiguos romanos, griegos
y egipcios llamaban la Edad Dorada. Podemos y debemos, en la era actual, volver a vivir en ese estado paradisíaco. ¿Les gustaría o no les gustaría? Miren, aunque a usted le parezca imposible, muy difícil, pero digamos gracias Padre. Yo estoy aceptando. Podemos decretarlo. La voluntad de Dios es el bien. Yo no vivo en el plano de la lucha. Muy bien. Gracias Padre. Gracias, Padre. Oiga, piensen una cosa, un Satya Yuga es una edad donde el gobierno es divino. O sea, los presidentes, reyes, gobernantes son gente noble que piensa solamente en el bien común, que trabajan para beneficio de sus gobernados, que los países no van jamás unos contra otros, donde no hay educación autoritaria, donde en el comercio o en la economía no se piensa solamente en el beneficio propio, sino en el beneficio del todo. Es una época idílica que parece para nosotros una utopía. De hecho, han habido grandes autores, como por ejemplo Santo Tomás Moro, que escribió un libro que se llamó Utopía, describiendo un mundo así, un mundo ideal. Y han habido otros, no William Shakespeare, Francis Bacon escribió también un libro, La Nueva Atlantis, donde describe un mundo utópico de este tipo. Eso se tiene que manifestar. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No me pregunten. Pero no falta tanto, con el favor de Dios. Y nosotros podemos acelerar este proceso activando la llama violeta. ¿Por qué? Porque la llama violeta es una energía divina que está en nosotros, es esencia de nuestro ser y esencia del ser universal, que puede ser activada a través del poder del decreto y de la invocación para transmutar el mal karma. El mal karma es todo lo negativo que nosotros hemos hecho en el pasado, a través de pensamientos negativos, sentimientos inarmónicos, hablando mal de nosotros o de los demás, o realizando acciones que perjudicaban al resto de la gente o nos perjudicaban a nosotros mismos. Ese mal karma es básicamente lo que tiene retrasada a la gente. O sea, la causa de los conflictos que ustedes están viendo en algunos lugares del mundo o en diversas partes del mundo de todo tipo, sean apariencias de guerra, crisis económicas, terrorismo, etcétera. Todos esos productos del mal karma de la humanidad. Y también los pequeños conflictos que cada persona vive en su hogar, en su ámbito laboral, en su ámbito familiar, también son producto del mal karma. Y eso es lo que nos tiene atrasados. Y uno de los grandes regalos del maestro Saint Germain y de la nueva era es el conocimiento y uso de la llama violeta para poder rápidamente y sin sufrimiento liberarnos de todas esas condiciones. Así que un gran servicio que le podemos prestar a la vida es activar la llama violeta a través de la visualización, a través de las invocaciones o de los decretos como los que vamos a hacer ahora, pero no solamente decretando para uno, sino decretando para los demás también. La señora tenía una pregunta. Sí, vamos a acercarle el micrófono. Gracias. Gracias. Cuando en la anterior diapositiva se habla de Satya Yuga, la palabra yuga, mi pregunta es, ¿significa era o algo así? Es algo así que se puede traducir como una era, pero no son las eras de 2000 años, son periodos mucho más extensos. Sí, y hay otra palabra que pues yo conozco, pero no sé si aplicaría a este momento. De todas formas, presento la disculpa por si no, que es el Kali Yuga. Sí. Pero pues lo que tengo entendido con el Kali Yuga, no sé si estoy en lo correcto, pues es como la otra era donde se da como un conflicto
para poder, pues sí, llegar a la parte de la liberación? Te lo explico brevemente. Gracias. Existen 4 yugas. El Satya Yuga, que es la edad dorada, el Tetra Yuga, que es la edad de plata, el Dwapara Yuga, que es la edad de bronce, y el Kali Yuga, el último, que es no el peor de todos, que es el Kali Yuga o la edad oscura, la edad de hierro o edad oscura. Los hindúes hablan de que todavía estamos en el Kali Yuga, pero ese Kali Yuga ya se terminó, fue acortado por misericordia divina y estamos en este momento en el amanecer de un Satya Yuga. Lo que pasa es que los hindúes no están enterados, porque no están enterados ni siquiera de que estamos en una nueva era. ¿Y esto es por qué? Porque como lo vamos a ver de inmediato, en las eras anteriores, las enseñanzas fueron descargadas en Oriente, porque en Oriente se encuentra el polo masculino de la Tierra. La Tierra tiene 2 polos geográficos. ¿Cuáles son los 2 polos geográficos de la Tierra? Norte y sur. Tiene también 2 polos internos o espirituales, que son masculino y femenino, que no corresponden con los polos geográficos. El polo masculino, que es por donde entra el rayo masculino desde el sol, un rayo azul, entra por los Himalayas, por un lugar específico en los Himalayas. Ese rayo fue el más activo durante miles y miles de años. O sea, nosotros no tenemos memoria de una era femenina, de cuándo fue la última era femenina. El hecho de que el foco masculino de la Tierra fuera el más activo es lo que llevaba a que las almas fueran atraídas a encarnar en el hemisferio oriental. Y es el motivo por el cual todavía, hoy en día, el hemisferio oriental es el más superpoblado. ¿Sí? La mayor parte de la humanidad vive en Oriente. Pero eso está progresivamente cambiando. También fue el motivo por el cual las enseñanzas espirituales de las eras anteriores se descargaron en Oriente, generalmente en los alrededores del Himalaya, en India, Tíbet, Nepal, lo que hoy en día es China, por ejemplo. Incluso la última gran enseñanza, que fue la de Jesús, se descargó en Medio Oriente. Y Jesús, en sus años perdidos, se fue a la India a recibir el entrenamiento que necesitaba para desarrollar su ministerio. También el hecho de que estuviera más activo el polo masculino de la Tierra fue, obviamente, el machismo. O sea, que el mundo lo gobernaban los hombres. Y eso fue hasta ayer. Pero eso ya cambió. Buena noticia para las chicas. Piensen que las mujeres han estado sometidas, ignoradas hasta ayer. 100 años atrás no podían votar en países democráticos. ¿Sí? Y todavía en muchos países de Oriente la mujer casi no tiene derechos. Pasa de ser una propiedad del padre a pasar a ser la propiedad del marido y después de los hijos. En muchos países orientales todavía es así. ¿Por qué? Porque es producto del influjo de ese polo masculino. Pero eso ha cambiado. Y con la entrada de la era de Acuario, en los años 50, se activó el foco femenino de la Tierra. Se invirtió la polaridad interna o espiritual del planeta. Ese foco femenino de la Tierra, ¿dónde está? ¿Alguien sabe? Vamos a ver por aquí. La señora en la segunda fila. En el lago Titicaca, en Argentina. No, que Argentina, perdón, en Chile. Toma un mapa. En el lago Titicaca. El lago, en las inmediaciones del lago Titicaca, no es propiamente en el lago, sino muy cerca de allí, entra el rayo femenino que viene del sol. Eso está en la frontera entre Perú y Bolivia, aquí en Sudamérica.
Y es el motivo por el cual las enseñanzas de esta era se han descargado en el hemisferio occidental, en el continente americano. Y desde América se van a expandir al resto del mundo. Y esto es un hecho que ya lo estamos viendo. Porque lo que ustedes están estudiando en metafísica, el conocimiento de los 7 rayos y su uso práctico, la develación de la jerarquía espiritual, los principios universales, el uso del poder de la invocación y los decretos, sobre todo del rayo violeta, todo eso se ha descargado aquí en América y desde América se está expandiendo al resto del mundo. Ay, se me olvidó algo importantísimo, el conocimiento y uso práctico del yo soy, que es fundamental. Bien, también esto va a traer, o está trayendo, es lo que ha producido que la mujer esté recuperando el terreno que le corresponde en la sociedad. Hoy vemos mujeres ocupando todo tipo de cargos y desarrollando todo tipo de profesiones. ¿Sí? O sea, primer ministro, presidentas, ¿qué más? Futbolistas, es verdad, camioneras, taxistas, albañiles. Sí, porque en el altiplano, donde está el foco femenino de la tierra, uno se cansa de ver mujeres trabajando de albañil, construyendo edificios. Una cosa increíble. Y la mujer está llamada a ocupar un puesto cada vez más importante en la sociedad y en los grupos internos o espirituales de la nueva era, como los grupos de metafísica, en la mayoría de los casos son verbo y gracia, mayoría. Aunque se debe conseguir un equilibrio, en realidad eso es lo que sugieren los maestros, pero los hechos es que las mujeres son las más sensibles a las energías y a la radiación de la nueva era, porque es una era femenina. Sí, el señor quería preguntar algo. Bueno, si el hecho de que se active el polo femenino o masculino en la Tierra no tiene que ver, de acuerdo a lo que entiendo, con los 2000 años, entonces, ¿qué hace que se active? No, la activación de los polos femenino y masculino no tiene relación directa con las eras, que solo duran 2000 años. Tampoco los satyayugas o las edades doradas tienen una relación directa. Pero en la actualidad ha coincidido el inicio de la era de Acuario y del rayo violeta con la activación del polo femenino de la Tierra y con el inicio o el amanecer de una edad dorada. Han habido 2 edades doradas antiguamente en la humanidad. La primera fue cuando la humanidad vino a la Tierra y esa duró muchísimo tiempo, y después hubo una segunda edad dorada durante la época Atlante. Pero las 2 llegaron a su final oportunamente y fueron seguidas por el resto de las edades hasta llegar al Kali Yuga. La actual edad dorada, que sería la tercera, se habla de una edad dorada permanente que va a durar 3 millones de años. Es decir, como que va a durar hasta que la Tierra culmine su evolución. Bien, ¿alguna otra pregunta había por atrás? Sí, el señor de Violeta. Fernando, muchas gracias. Gracias a ti. La activación del foco femenino en Sudamérica, sí, ¿cómo influye en los conocimientos ancestrales propios de esta zona? Vale decir, los incas, chipchas, muiscas. Mira, tenemos un libro de Rubén Cedeño que se llama justamente Magia de los Andes, donde se toca ese tema y se hace la relación entre la enseñanza que oportunamente se descargó en eras pasadas en esta región y su relación con las enseñanzas actuales de la nueva era. De todas maneras, si bien esas enseñanzas ancestrales tienen una relación o una conexión con las enseñanzas de la nueva era, podemos decir que las enseñanzas de la nueva era son, sin lugar a duda, pasos adelante
con respecto a las enseñanzas que se descargaron en el pasado. De todas maneras, es muy interesante que muchos sitios que fueron considerados sagrados oportunamente por esas culturas, como por ejemplo Machu Picchu, por mencionar uno de los más importantes, son sitios que hoy, bajo la nueva dispensación de las enseñanzas de la nueva era, sabemos que es un sitio de una importancia interna o espiritual muy grande. Es un retiro etérico, hay allí un retiro etérico. Hablaremos oportunamente en la actividad específicamente de ese. Gracias por tu pregunta. ¿Había alguna pregunta más por aquí? Fernando, otro de los regalos que el amado Maestro Saint Germain nos está entregando es la transmutación del 50% del karma negativo que hemos generado a través de las edades, pero insta a trabajar conscientemente en la transmutación del karma. ¿Esta dispensación es para todos los seres humanos o es para aquellos que están trabajando realmente en la transmutación del karma negativo? ¿Y quiénes son los que están trabajando realmente en la transmutación? En este momento entiendo que son somos las personas que tenemos conocimiento de la llama violeta. Yo te lo voy a poner en duda a eso. Vale. Mira, hay particularmente 3 capítulos, y gracias por tu pregunta. Hay particularmente 3 capítulos del Maestro Saint Germain en el libro Llama de la Libertad, prácticamente regañando a los estudiantes porque no hacen suficiente uso o un uso pleno de la llama violeta para transmutar el karma negativo. No les importa que nos vayamos por este tema, ¿no? Y si no, ¿qué van a hacer? El Maestro Saint Germain explica, cuando comunica la enseñanza de la llama violeta, que si usted usa la llama violeta conscientemente, usted en 1 año, 2 años al máximo, debería haber transmutado todo su karma. Eso significa que usted ha acabado con todo lo que la gente llama problemas de la vida. Explica también que si uno tiene suficiente fe en la llama violeta, el solo hecho de invocarla tiene que hacer que instantáneamente desaparezca la apariencia. Y no les voy a decir que no he visto los efectos, porque sí los he visto los efectos de usar la llama violeta. Pero llevo 34 años estudiando, practicando metafísica, y hay cuestiones que el Maestro Saint Germain explica que se pueden lograr con la llama violeta, sobre todo instantáneamente, y que yo en 34 años todavía a eso no he llegado. Y él dice que se puede llegar en 2 o en 1. Vamos. Ayer, pues yo llevo, Camilo Torres, que ayudó a compilar los textos que se están traduciendo y que ha trabajado y está trabajando en la traducción de estos textos, lo sabe a esto. Yo, leyendo este tema, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde es que uno está fallando que no llega a activar en su plenitud el poder de la llama violeta para lograr esos milagros extraordinarios, no una vez cada tanto, sino todos los días? Y ayer, justamente en la meditación, yo me puse a observar eso. Porque la meditación no es solamente cerrar los ojos y ponerse a imaginar cosas, sino, por ejemplo, usted puede meditar en la enseñanza, en un aspecto de la enseñanza. Por ejemplo, meditar en la llama violeta. Ver qué es la llama violeta, cómo está funcionando en mí, qué estoy poniendo en práctica y qué no estoy poniendo en práctica de la llama violeta. Y yo me empecé a hacer esa pregunta ayer en la meditación, empecé a observarlo, a observar diferentes aspectos de la llama violeta, a recordar lo que el Maestro Saint Germain dice cuando echa los regaños,
y dice que no tienen suficiente fe o dudan. Y digo, ¿y por qué dudo? Hay duda, hay falta de fe. ¿Y por qué? Y no encontraba la respuesta. Pero bueno, eso uno que queda en la mente de uno, en la meditación, y a lo mejor para seguir al día siguiente meditando en ello, o en algún momento viene la respuesta. Y la respuesta me vino en la noche. En la noche, cuando llegué aquí a Bogotá, nos fuimos a Monserrate. Todos han subido, me imagino, alguna vez en la vida a Monserrate, a la iglesia, ¿o no? Sí. Bien. En Monserrate, donde está la iglesia, hay un enclave del arcángel Zadkiel. Un enclave del séptimo rayo y del arcángel Zadkiel, y de hecho, por principio de correspondencia, como es arriba, es abajo, en el altar mayor hay una estatua de tamaño natural, de tamaño de un ser humano, del arcángel Zadkiel. Hay 2 estatuas de ángeles y uno es Zadkiel, una representación de Zadkiel. Dicho sea de paso, bellísima, toda laminada en oro y sosteniendo un brasero con el fuego sagrado que es la llama violeta. Y como yo venía desde la mañana haciéndome estas preguntas en la meditación, me puse en un momento a hablar con Zadkiel y a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando? ¿O en qué estoy fallando? Después de hablar ahí con la estatua, o con Zadkiel, mentalmente, salimos de la iglesia, y a un lado de la iglesia, sería si usted la ve de frente, del lado derecho, me encontré con la respuesta. La respuesta fue una estatua de Timothy Schmaltz. Timothy Schmaltz es un artista canadiense, está vivo todavía, debe tener 50 o 50 y pico de años. Que me perdone si es más joven. Que se llama Jesús sin techo o Jesús Homeless. Timothy Schmaltz es un artista, escultor, él, que se caracteriza porque sus obras están inspiradas en pasajes del Evangelio o de alguna parte del Nuevo Testamento, sobre todo en las obras de misericordia. Hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús le dice a quienes lo escuchaban, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero o inmigrante y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel y viniste a visitarme, cuando estuve enfermo y también viniste a verme. Cuando hiciste algo de esto con uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste conmigo. Esta obra de Timothy Schmaltz, que se llama Jesús sin techo, representa a un hombre, obviamente un hombre sin hogar, casi, no desnudo, un harapiento, ¿cómo le llaman a ustedes? Un indigente, exacto, un indigente durmiendo en el banco de una plaza y usted le ve en los pies las heridas de la crucifixión de Jesús. O sea, que ese indigente que duerme en la plaza es Jesús como la encarnación del Cristo, que ese ser es un Cristo encarnado. Y que cuando usted lo saca de la calle o le da un plato de comida, se lo está dando al Cristo. En Roma hay como media docena de obras de Timothy Schmaltz, porque creo que el Papa Francisco es fan de este artista. Una de ellas, o dos de ellas, están en la Basílica de San Pablo Extramuros, donde está la tumba de San Pablo, apóstol, que fue una encarnación del maestro Hilarión.
Una es, usted ve los barrotes de una cárcel y las manos del preso extendiéndose hacia el visitante. Y las manos tienen las heridas de Jesús, que cuando usted va a visitar un preso, usted está visitando un Cristo que está encarnado, aunque sea hombre, sea un preso que está allí por delitos que cometió. Y hay otra en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, que la pusieron allí temporalmente y el Papa mandó a que no la sacaran, que la dejen ahí, porque es una barca con cantidad de personas de distintas nacionalidades, de distintas religiones, y en medio de ellos se ve las alas de un ángel. Y está inspirado en un pasaje del Nuevo Testamento que dice: no se olviden de practicar la hospitalidad. Muchos, practicándola, han hospedado ángeles en sus casas. ¿Por qué les dije que yo obtuve la respuesta? Porque hay un maestro, eso está en el Camino del Medio del señor Gautama y lo dice literalmente. Los estudiantes de las enseñanzas, dice así, ningún estudiante de las enseñanzas del maestro Saint Germain ha logrado manifestar plenamente el poder del fuego violeta porque ninguno se ha tomado el tiempo de convertirse en uno con la llama de la misericordia. Para activar plenamente el poder del fuego violeta, usted se tiene que volver el fuego violeta. Usted tiene que ser el ejemplo vivo de las cualidades del fuego violeta, de perdón, de libertad y de misericordia. Si usted todavía tiene a alguien a quien no ha perdonado, eso es un obstáculo para que el fuego violeta actúe en su plenitud. Si usted es un autoritario que anda mandoneando a todo el mundo e imponiéndole a los demás su parecer o sus objetivos, eso es un impedimento para que el fuego violeta actúe plenamente a través de usted. Y si usted es una persona que solo piensa en usted, o vamos al revés, si usted no es el ejemplo vivo de la misericordia que describe Jesús en ese pasaje del Evangelio, cuando habla de las obras de misericordia, eso es un obstáculo para que el fuego violeta se manifieste en su plenitud. No sé si les parece demasiado, pero les quiero decir algo. Eso es conciencia crística. Porque esa conciencia crística, que es tu real ser, es igualita que la conciencia crística de Camilo Torres. Es igual que la conciencia crística de Miguel Rincón. Es igual y es una con la conciencia crística de Esperanza Montealegre. Es una e igual con la conciencia crística de tu ex marido o de tu ex mujer. Es una con la conciencia crística de los narcotraficantes y delincuentes que están en la selva o en el gobierno. Y es una con la conciencia crística de cada ser humano encarnado. No importa la imperfección y los aparentes defectos que esas personalidades estén manifestando. Y nosotros tenemos que llegar a ver en cada uno de ellos el Cristo, es decir, ver a Jesús en ellos o al maestro de tu devoción en ellos. Eso fue lo que le pasó a la Madre Teresa de Calcuta. Cuando estaba viajando en un tren en la India a Darjeeling, porque estaba en un conflicto interno, no sabía si seguir como directora de un colegio de niñas
pitucas, de niñas paquetas. ¿Cómo le llaman acá los paquetes? Play. Bien. De gente de altos recursos, o irse a ayudar a los pordioseros y a los niños que vivían en el barrio más pobre de Calcuta, que vivían en la indigencia. Y ella, viajando en el tren, dice que en un momento vio a una mujer con su niño, una niña de 15 años, que ya era madre, con su hijito en brazos. Y que ella vio a María, a la Virgen María en la niña, que la niña era la Virgen María. Y vio también a un pordiosero pidiendo de comer, y cuando vio el pordiosero bien, vio que era Jesús. A eso se refiere Jesús en el pasaje del Evangelio. Hasta que nosotros no lleguemos a ese punto, los budistas lo describen de otra manera. Que veas a tu madre o a tu hijo en cada ser humano. Y que cuides, ames y atiendas a cada persona que lo necesite como si fuera tu madre, como si fuera tu hijo. Pero siempre digo algo, ¿no? Estudiando las enseñanzas del Buda Dharma, del Buda, cuando hablan de esto como una meditación para desarrollar la compasión o la misericordia, plantean que en la meditación imagines que el resto de los seres humanos, todos ellos alguna vez han sido o tu madre o han sido tu hijo en alguna de tus encarnaciones. Pero un día pensé lo siguiente. Los budistas explican cómo desarrollar la misericordia. Y los santos del cristianismo lo practican. Ojalá que los estudiantes de metafísica, o todos nosotros que estudiamos las enseñanzas de la nueva era, no nos quedemos solamente hablando de estos temas, sino que como los santos del cristianismo, los practiquemos, los hagamos. Porque es eso lo que trae la plena activación del rayo violeta. Y que entonces, como le pasaba a Jesús, que también le pasaba al Buda, y como le pasaba a algunos santos del cristianismo, vayas caminando entres a un hospital y por tu sola presencia los enfermos se curen. O entres a un lugar y por tu sola presencia la gente depresiva se ponga feliz. Los amargados sonrían, los rencorosos perdonen. Porque eso es lo que debería pasar o debe pasar si nosotros somos la plena acción del rayo violeta. Vamos a hacer el decreto del rayo violeta. Vamos todos juntos y en voz alta. Yo soy la ley del perdón y el olvido y la llama violeta que transmuta, consume y disuelve toda creación humana imperfecta en el mundo. Cierren los ojos y visualicen toda la ciudad de Bogotá envuelta en llama violeta. Vean toda la meseta, todo el altiplano en el cual se encuentra la ciudad de Bogotá cubierto en llama violeta. Y vean cómo la llama violeta se expande aún más hasta cubrir todo el territorio nacional, todo Colombia. Y vean cómo sigue expandiéndose ese fuego violeta llevado por los ángeles de la libertad, de la transmutación, del amor compasivo. Y cubren todo el territorio de Venezuela, las 3 Guyanas, todo el Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay.
Y así todo el continente sudamericano está cubierto por el fuego violeta de la transmutación. Cada habitante del continente sudamericano está envuelto ahora, está sellado en un pilar de llama violeta. Repitan después de mí: amada presencia de Dios yo soy. Amado Maestro Saint Germain. Amado Arcángel Zadkiel. Amado Arcángel Zadkiel. Envuelvan y sellen. 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 A cada habitante de Sudamérica. A cada habitante de Sudamérica. A todo este continente. A todo este continente. En la llama del perdón y la transmutación. En la llama del perdón y la transmutación. Y manifiesten. Y manifiesten. Manifiesten. La libertad. La libertad. En las vidas y mundos. De cada uno de los habitantes de Sudamérica. De cada uno de los habitantes de Sudamérica. Yo soy el gobierno divino. Yo soy el gobierno Yo soy divino. el gobierno divino. Yo soy el gobierno de divino. la poderosa presencia de Dios yo soy. De la poderosa presencia yo soy. Manifestado. En cada uno de los países sudamericanos. En cada uno de los países sudamericanos. Y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bien. ¿Quién me lee? Sudamérica. Camilo Torres. Sudamérica. He estado preparando el continente sudamericano durante muchas décadas. De hecho, es allí donde estoy la mayor parte del tiempo, aunque no pertenezcan necesariamente a los grupos espirituales que han dado a conocer mis enseñanzas. En este continente, mis benditos estudiantes conocen mi nombre y reconocen mi radiación, porque es en América del Sur donde se encuentra verdaderamente la tierra del séptimo rayo, Saint Germain. Es la tierra, el continente de la nueva era, lo que fue la India, Nepal, Tíbet para la era anterior. Y cuando aquí Saint Germain dice que mis estudiantes, no importa a qué grupo pertenezcan, conocen mi nombre y mi radiación, me viene a la mente la primera vez que estuve en un congreso internacional de metafísica, que fue en la ciudad de Caracas, Venezuela, en el año 1992. Y recuerdo que en Caracas usted veía en Sabana Grande, que es una de las arterias principales, una peatonal, en Caracas, los buhoneros, lo que llaman buhoneros los venezolanos, no sé si acá le llaman buhoneros o no, son los vendedores ambulantes que vendían lo que fuera, cada uno de ellos, ¿no? Medias, zapatos, algún adorno, y los libros de metafísica y los libros de Saint Germain. Y era uno al lado del otro. Y todo el mundo sabía lo que era la metafísica. ¿Y quién es Saint Germain? Era una cosa impresionante. Y de hecho, los libros de metafísica estaban ya en esa época, creo que en todas las librerías en los países sudamericanos. Legales, ilegales, plagiados, no plagiados, pero estaban en todas partes. ¿Sí? Como en ninguna parte del mundo, la gente sabe quién es el maestro Saint Germain y la llama violeta. Aquí en Sudamérica. Bien, ¿quién más lee? ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? El señor y la señora Merú están a cargo de los registros espirituales de los siglos que han sido trasladados desde el retiro del Himalaya. De ahora en adelante, para buscar la sabiduría espiritual, los buscadores de la verdad tendrán que venir al hemisferio occidental, porque es en el hemisferio occidental donde mora la verdad, y es desde el hemisferio occidental que la verdad será expandida a todos los pueblos de la tierra. Óiganme bien, miren que más fanático que yo de la India no debe haber mucha gente. Tengo muchísima afinidad con la India, con la enseñanza oriental. Probablemente habré tenido más de una encarnación en India, en Tíbet, en Nepal. Pero en la era actual es aquí, en los Andes y en Sudamérica.
Y no hace falta irse más a la India a buscar nada. Porque la enseñanza de la nueva era, del yo soy, cómo desarrollar la conciencia crística, los 7 rayos, la llama violeta, se ha descargado aquí donde estamos nosotros. Como en ninguna otra parte del mundo está difundida la enseñanza de la nueva era en Sudamérica. Y desde Sudamérica es que está siendo llevada esta enseñanza a través de los facilitadores, a través de los libros, al resto del mundo. Primero a Europa y de allí irá a Oriente. Y eso se ve hoy en día, sobre todo en el Perú y en los alrededores del lago Titicaca, en Machu Picchu. La gente viene y no saben ni por qué vienen. Y el turismo que hay, el turismo andino, no es turismo que va a buscar playas, a buscar fiesta, a buscar borrachera. No. De hecho, los peruanos ya se dieron cuenta, lo definen como turismo místico. Porque la gente viene a los Andes buscando esa energía. No tienen muy en claro qué es lo que están buscando, pero saben que la cosa está acá, ahora. Y hasta me sorprendió, hace cosa de algo más de un mes, estaba en el lago Titicaca, que me cuente la gente del lugar que los gurú de la India se están viniendo al lago Titicaca. Hay gurúes que se vienen periódicamente al lago Titicaca a meditar. ¿Por qué? Porque los gurús, los que son iniciados de verdad, saben que la nueva era está aquí en América. El señor y la señora Merú son los seres de luz que protegen o custodian el polo femenino de la Tierra en las inmediaciones del lago Titicaca y que custodian las enseñanzas de las edades y textos sagrados que con el cambio de polaridad, al entrar la nueva era, fueron trasladados del Oriente a Occidente, al retiro que ellos protegen, que es el Templo de la Iluminación en el lago Titicaca. Vamos a ver qué más nos dice Rubén Cedeño acerca del señor Merú. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver ahí la Isabel. Merú es el Manú de la 6ª raza que vendrá a la encarnación en América, regente del Templo de la Iluminación en las inmediaciones del lago Titicaca, complemento de la señora Merú. Trajo el disco solar desde la Lemuria a América, antiguo nombre con el que se conocía a Sudamérica. Ok, Sudamérica, esto lo revela el maestro Saint Germain en el libro Misterios Develados, que Sudamérica hace miles de años atrás, a finales de la época Atlante, era conocido como Merú. O sea, el nombre del continente era Merú y era en honor a este ser, a este maestro de sabiduría que custodia el polo femenino de la Tierra en el Templo de la Iluminación a orillas o en las cercanías del lago Titicaca. ¿Alguien sabe qué es un manú? ¿Recuerdan qué es un manú? Ay, pero esta señora sabe todo. Aquí vamos a ver. Vamos a darle espacio. Recordame tu nombre. Tania, Fernando. Tania. Bien. Bueno, tengo entendido que el manú es el que trae la raza. El manú, sí. ¿Sí? Sí, ¿quieres agregarle algo o no? Y pues como decimos aquí, yo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Bueno, si alguien me ayuda a ver. Bien. Vamos a ir, fíjense una cosa, algo me interesa que sepan que existe. El diccionario enciclopédico metafísico es una obra de Rubén Cedeño que compila, ya no me acuerdo si son 1.600 o 16.000, no quiero decir un disparate, pero son miles de definiciones. Casi toda la metafísica está sintetizada en este diccionario. Y para beneficio de todos nosotros, este año decidimos publicarlo online. Para que todo el mundo pueda acceder a él. Lo van a encontrar en Metafísica App, es una aplicación. La pueden descargar en sus teléfonos móviles. Metafísica App, lo buscan, lo descargan
Y entre toda la información metafísica que van a encontrar el diccionario enciclopédico metafísico completo. Ahí pueden poner el nombre de la palabra, poner la palabra cuyo significado quieren conocer y les va a aparecer, como por ejemplo Manú. No solamente tienen la aplicación, también pueden entrar a través de la computadora, poner en su buscador Metafísica app y les va a aparecer y ahí entrar al diccionario. Vamos a la definición de Manú, que nos da el diccionario enciclopédico metafísico. ¿Quién lee? Vamos a ver, ahí la señora que no ha participado. Vamos a darle lugar a quienes aún no han hablado o leído. Manú, ser del primer rayo azul de la fuerza, la voluntad y... Mira, mi amor, si vas a leer ser del primer rayo azul de la fuerza, métele el rayo azul de la fuerza. Vamos. Manú, ser del primer rayo azul de la fuerza. ¿Y esa es toda tu fuerza? Yo sé que tú tienes más fuerza. Manú, ser del primer rayo azul de la fuerza, vamos. Ser del primer rayo azul de la fuerza, la voluntad y el poder de Dios, encargado del desenvolvimiento armónico, de cada raza raíz. Está a cargo del primer departamento de la jerarquía espiritual de Chambala. Mi amor, tú tienes piernas, ¿verdad? Te funcionan. Si no ves, ¿qué haces? Me levanto. Ponte de pie. Bien, el Manú es el padre de la raza. Los Manús siempre son masculinos y son el prototipo de la raza. Es decir, ellos desde el punto de vista físico e interno, espiritual, mental, emocional, son el modelo de lo que los miembros de su raza tienen que lograr, tienen que llegar a manifestar durante su evolución como miembros de esa raza. El Manú Merú es el Manú de la sexta raza raíz, que es la raza del futuro, que ya está encarnando, no son muchos, pero ya algunos se están encarnando en todo el continente americano. Y como el continente americano es el de la nueva era, la humanidad de la nueva era está encarnando en este continente y sus Manús viven aquí, porque el Manú Merú es el Manú de la sexta raza y el Manú de la séptima raza raíz, que es el señor Saithru, también tiene su hogar o su retiro aquí en Sudamérica. Bien, ¿qué son las razas raíces? Vamos a explicarlo. ¿Sí? ¿Quién lee la definición de razas raíces? Vamos a ver aquí en la segunda fila a la señora. Razas raíces, grupos o etapas a través de los cuales los seres humanos van progresando en su evolución. Existen 7 razas raíces, cada una de ellas con 7 subrazas y sus respectivos directores llamados Manús. Bien, entonces más que grupos, las razas raíces son etapas, ¿sí? Lo que pasa es que a raíz de un atraso que tiene la humanidad en su evolución, nos encontramos hoy en día que hay varias razas raíces compartiendo la Tierra como su hogar o como su espacio evolutivo. Pero en realidad deberían ser etapas sucesivas. Entonces hubo una cuarta raza raíz, por ejemplo, que es la famosa raza Atlante. Seguramente han oído hablar de la Atlántida. Hasta Platón habló de la Atlántida. Esa raza que evolucionó en el continente Atlante fue la cuarta raza raíz. Todavía hay mucha gente de la cuarta raza encarnada. La quinta raza raíz empezó a encarnar en la India, sus primeras subrazas encarnaron en India, y la mayor parte de los europeos y buena parte de los habitantes actuales de América son o somos de la quinta raza raíz, y ya están viniendo a la encarnación la sexta y la séptima, porque como hay un aceleramiento a causa del retraso con el que veníamos, están casi que mandando a la sexta y a la séptima raza raíz a encarnar juntas, que es la humanidad del futuro. ¿Sí? Gente con una evolución interna espiritual enorme, tremenda, inteligentes, etc.
no me voy a detener hoy en eso, pero en el libro Llama de la Libertad tienen información acerca sobre todo de la séptima raza raíz. Bien, ¿quién me lee? No me lee a mí, sino quien lee. Vamos a ver, por ahí atrás alguien levantó la mano, el señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mis diversos focos de luz a lo largo de Suramérica serán centros refulgentes de luz que irradiarán rayos de la verdad a través del continente. Se extenderán hacia el norte y como la mecha de los fuegos artificiales encenderán Florida y desde Florida todos los Estados Unidos. Suramérica está madura y lista para ser encendida. En algunos lugares los estudiantes ya están ardiendo de entusiasmo espiritual. Saint Germain. Muchísimas gracias. Bueno, ahí dice de todo, pero vamos a ir por parte y vamos a empezar por el final, por lo último, que dice que los estudiantes en Sudamérica están llenos de entusiasmo por expandir la enseñanza, ¿sí? Dando actividades de metafísica, decretando, viajando a otros países para llevar la instrucción, etc. Bien, así que vamos todos a decretar ese entusiasmo y que tengamos más todavía. Vamos. Yo soy la llama de la libertad. Y la presencia del maestro Saint Germain, que me encargan con el entusiasmo necesario para encender el fuego de la libertad, donde quiera que me lleve la vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bien, vamos a hablar ahora de cuáles son esos focos de luz del maestro Saint Germain en Sudamérica. Que se sepa, hasta ahora, el más importante sin lugar a dudas, es el Palacio del Propósito del Hombre, que es el retiro etérico del maestro Saint Germain sobre el monte Ávila en la ciudad de Caracas, en Venezuela, que no es en realidad un retiro, es un complejo de templos. Hay 3 templos ahí. Uno es el del maestro Saint Germain y el otro es el Cristo de los Andes en la frontera entre Argentina y Chile, donde el maestro Saint Germain dice que periódicamente se retira allí. ¿A qué vas? ¿Se retira a qué? Pregúntenle a Saint Germain. Bien, pero hay muchos otros retiros etéricos o campos de fuerza de la jerarquía espiritual en Sudamérica, sobre todo la mayoría de ellos a lo largo de la cordillera andina, pero también los hay en otras zonas que no son propiamente la cordillera de los Andes. A ver si me ayudan, si vamos bajando desde el Palacio del Propósito del Hombre, ¿qué retiros podemos encontrar a lo largo de la cordillera andina o en Sudamérica? Vamos a ver, Camilo, ahí larga. El retiro de José Gregorio Hernández en la Puerta en Isnotú en Venezuela. Exactamente. En los Andes venezolanos. En la mesa de Esnujaque. En la mesa de Esnujaque. En la mesa de Esnujaque. Bien, hay otro antes de bajar, que está muy cerquita de ese. Vamos a ver por aquí. También en Venezuela el del Ángel Mica de la Unidad y el de Palas Atenea de la Verdad. Eso también está todo en Venezuela. El Palacio del Propósito del Hombre. Bien. ¿Alguien quiere agregar alguno? El señor allá atrás. El de Luxar en el Catatumbo en el lago de Maracaibo. Exactamente, el de Luxar en el ámbito etérico sobre el lago de Maracaibo, donde se produce el fenómeno, un fenómeno único en el mundo, que es el relámpago del Catatumbo. ¿Sí? Eso es un templo solar. Ahí está el templo de Luxar y el templo de la salud de José Gregorio Hernández que mencionaba Camilo Torres. Si seguimos bajando, sí, mi amor. Bueno, si es un desacierto, presento excusas. Ay, tú di y después y vemos. Bien, la ciudad perdida es la ciudad perdida en Amazonía. Okay, ¿Puede considerarse? No son ninguna ciudades perdidas de nada. Ajá. Pero ahí había algo, sí es cierto, el maestro Saint Germain habla en Misterios Develados de las ciudades sumergidas en el Amazonas. Eso fue una civilización que se desarrolló a finales del periodo Atlante
entre 14.000 y 12.000 años atrás. ¿Sí? En la Amazonía, en la cuenca del Amazonas, entre la desembocadura del Madeira en el Amazonas, eso estamos hablando de, del Brasil, por supuesto, no demasiado lejos de la desembocadura, y la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. De hecho, nosotros con Camilo Torres acabamos de regresar de allí porque, siendo la primera vez que estaba visitando Colombia, uno de los lugares que quería conocer era justamente Leticia y Tabatinga en la triple frontera, porque hasta allí llegaba esa civilización, en realidad un poquito más adentro ya de la frontera colombiana, llegaba hasta el meridiano 70. Y en toda esa región, en el ámbito etérico, están las ciudades etéricas de Sudamérica. Hay 7 ciudades etéricas en el mundo, una por continente. Y la de Sudamérica está en esa zona. En la zona de la Amazonía, en el plano etérico, por encima de donde se desarrolló esa civilización. Y allí hay cantidad de templos. Porque cuando hablamos de las ciudades etéricas estamos hablando de no un retiro etérico, que ya es algo importante, sino de algo que es un complejo enorme donde hay decenas, o sabe Dios, si cientos de retiros etéricos. Uno de los retiros que fue físico en la época de esta civilización, cuando Casimiro Poseidón era el emperador de esa civilización, fue el templo del Dios viviente en el humano, que fue uno de los 2 lugares en el planeta donde, que se sepa, estuvo anclada físicamente la llama insustenta, o sea, la llama triple, que es reflejo o manifestación de la llama crística cósmica. O sea, es algo único. Y de hecho, esa zona de la Amazonía, toda la cuenca del Amazonas, que abarca parte de Perú, Ecuador, Colombia y Brasil, y creo que incluso algo del sur de Venezuela, esa cuenca del Amazonas es el motivo por el cual la nueva era se descargó en América, o mejor dicho, en Sudamérica, porque es la zona más limpia y pura del planeta. ¿Saben por qué? Porque vive muy poca gente. Hace miles de años que no vive nadie ahí. Entonces los seres humanos no están contaminando con sus pensamientos, acciones y sentimientos negativos la atmósfera. Es la zona más pura del planeta. Vamos a avanzar. Bajando está también en Machu Picchu el templo del señor Saithru, que es el Manú de la 7ª raza raíz, hablando de Machu Picchu, que como ya vamos a hablar en un futuro, porque estamos trabajando en la traducción de toda esta información, no es un templo, es un complejo de templos también. Machu Picchu y fue y sigue siendo un lugar importantísimo. Piensen que es tan importante el lugar que ya en la época de los incas era considerado un santuario, porque eso nunca fue una ciudad. Ahí la gente, los que vivían eran sacerdotes y sacerdotisas, en un lugar sagrado, dedicado al culto. Y hoy en día está reconocido como eso, como un santuario. Por eso ahí no dejan que nadie duerma, que nadie coma, que nadie beba. Y hoy en día no dejan ni que la gente se acerque al lugar más sagrado de Machu Picchu, que es donde está el Intihuatana, que es la piedra donde decían los incas que amarraban al sol, a Inti, por eso se llama Intihuatana, y donde estaba anclada la llama insustenta en la edad dorada de los incas, físicamente enclavada. Bien. Entonces, muy cerca de ahí hay otro retiro del que ya hemos hablado, que lo hemos mencionado. ¿Se acuerdan cuál es? El templo del lago Titicaca, el templo de la iluminación, donde viven el señor y la señora Meru y donde está el foco femenino de la tierra. Bien, avanzamos. Entonces,
Después en el resto de Sudamérica tenemos cantidades de enclaves. Los enclaves son como focos de la radiación, no son retiros etéricos, que son algo muy grande, muy importante, pero son focos de la radiación y son importantes. Aquí les marqué uno solo, pero en Sudamérica hay muchos, que es el enclave del Arcángel Zadkiel, aquí en Monserrate, en Bogotá. Solamente menciono este porque, bueno, por razones obvias que nos encontramos en el sitio. Pero hay otros tantos. Vamos a ver qué son los retiros etéricos. ¿Quién lee? Vamos a ver. La señora que no ha participado aún. La señora de rosa y blanco. Ahí se están peleando por llevarle 2 micrófonos. Ahí ya está. Así. Vamos. Retiros etéricos, puntos espirituales estratégicos en el plano etérico sobre un lugar específico de la Tierra, a través del cual un ser de luz sostiene un foco de la radiación y virtudes de su rayo, para la bendición de la humanidad. Bien. Los retiros etéricos son los hogares donde viven los maestros, los arcángeles y los seres de luz. Se llaman etéricos porque están en un plano un poco más sutil que el plano físico, por eso no se ven, pero sí se puede percibir la energía. Ahora, si bien hablamos de retiros etéricos, hay algunos que no son etéricos. Por ejemplo, el Templo de la Iluminación en el lago Titicaca es físico. Es un retiro dentro de una montaña. Pero la ubicación y cuál es la montaña exacta no se revela para que nadie moleste. Y hay retiros en el mundo que son físicos. O sea, la montaña por dentro es hueca y quienes son miembros de la hermandad y están encarnados pueden entrar físicamente. Al resto no se le revela la ubicación y están protegidos para que nadie moleste. Y hay otros en el mundo que son físicos, sí. Sí, ese es etérico. ¿Etérico? Ese es etérico, sí, pero fue físico durante la época Atlante y estaba construido de puras amatistas. Sí, la señora quería preguntar algo. Gracias. El retiro no es un retiro, es el que está en Monserrate, sí, del Arcángel Zadkiel. ¿En dónde específicamente está? ¿Qué más información quieren? Saber que está en Monserrate, donde está la iglesia. Pero es dentro de la iglesia. Es que piensa, eso no es un hilo de aguja. Eso es un rayo de energía. Ah, es en la iglesia. Sí. Y luego, esos rayos de energía, no solamente lo de los enclaves, los retiros etéricos, el campo de fuerza se expande. ¿Cuánto? ¿Cómo se expande? Se expande con la atención que que los miembros de la hermandad que sostiene un retiro, por ejemplo, o con los estudiantes que son conscientes de la existencia, con sus decretos, visitando el lugar, haciendo invocaciones y afirmaciones, le alimentan el campo de fuerza y lo incrementan. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes que viven aquí van periódicamente a Monserrate o cuando se reúnen o individualmente hacen decretos y tratamientos invocando al Arcángel Zadkiel para que expanda esa radiación, ustedes van haciendo que ese enclave crezca, se magnifique y puede volverse algo tan grande que cubra la ciudad entera o más, que cubra todo el departamento o quién sabe hasta dónde puede llegar. Depende qué es lo que ustedes hagan, no es algo inmóvil, ¿sí? O estático, y tampoco es un hilito de energía. ¿Sí? Bien. El señor quería preguntar algo ahí. Sí, Fernando, ¿quiénes viven en las ciudades etéricas? ¿Quiénes viven en las ciudades etéricas? Viven los maestros de sabiduría, otros seres de luz que pertenecen a otras evoluciones, como pueden ser devas, ángeles, arcángeles, ¿sí? Básicamente seres de luz. Pueden también los seres humanos que están encarnados, nosotros, durante las horas del sueño podemos pedir ser llevados
a esos retiros etéricos para recibir entrenamiento, para absorber la energía o la radiación que se irradia desde allí. Y durante una encarnación y la otra, o sea, cuando estamos desencarnados, podemos, si, digamos, va con nuestro plan divino de perfección, ser aceptados para recibir allí un entrenamiento y tal vez vivir o permanecer un largo tiempo. Sí. ¿Qué personas cuando uno está durante el sueño podemos ir a los retiros etéricos y a cuáles? ¿O podemos entrar a todos? Se pueden entrar a todos los que son conocidos y estén abiertos. Básicamente, si sabemos de su existencia, podemos pedirlo. Yo les voy a dar ahora un tratamiento modelo que se puede hacer. Pero sirve mucho la información que tengamos de estos retiros y utilizar la visualización para imaginarnos en conciencia proyectada ya en el lugar. Eso ayuda a que cuando uno se duerme, los cuerpos internos, básicamente el cuerpo mental y el cuerpo emocional, al salir del cuerpo físico, vayamos en conciencia a estos lugares. Bien. Sí. Aquí en Bogotá también otro sitio muy importante que con el fervor de la gente se siente una energía muy bonita, sí, que es el 20, la iglesia del 20 de julio. Ajá. Y ahí en la parte de atrás del altar está el divino. ¿Cuál es la pregunta? Que si eso es un enclave. Ok. Como les digo, no saben la cantidad de lugares en el mundo donde la gente dice que hay esto, que se siente esto, que siente lo otro, que se aparece la Virgen, que se aparece Jesucristo, se aparece algo, un rayo de luz. O aparecen los platos voladores también. Los retiros etéricos que se han dado a conocer, se conocen. Aquí les puse, no todos, pero la mayoría de los que están en Sudamérica. Esos retiros etéricos están en los chakras del planeta. Así como tu cuerpo etérico tiene chakras, hay 7 principales alineados con la columna vertebral y cantidad de chakras menores repartidos por el resto del cuerpo etérico, conectados con el sistema nervioso y que son centros de energía conocidos por la acupuntura, por la digitopuntura y sobre todo por la medicina china y la medicina oriental. La Tierra, que es un cuerpo vivo, también tiene chakras. Y en cada uno de esos chakras hay un retiro etérico. La jerarquía los ha instalado allí para proteger esa energía que emana del centro de la Tierra y que no sea mal utilizada. ¿Vamos? Bien. Después podrá haber enclaves conocidos o tal vez desconocidos, pero los que se conocen ya son bastantes. Sí. ¿Me puede confirmar? Bueno, me queda una inquietud, o sea que la explicación de la parte de que la zona más prístina de la Tierra esté sobre la parte norte del Amazonas es la explicación de por qué Colombia está completamente desocupada, o sea, casi completamente desocupada en ese sector de habitantes. O sea, toda Colombia prácticamente vive de la cordillera oriental hacia el Caribe. Ya vamos a llegar al tema de la Amazonía, si me das 2 minutos. Okay. ¿Sí? Bien, acá tienen un decreto que pueden hacer, por ejemplo, para que los lleven a las ciudades etéricas sobre el Amazonas. Se pueden visualizar allí, en el área, en lo que conozcan, y si no buscan una fotos de la Amazonía, brasilera, colombiana, etcétera, y se visualizan allí. Y antes de dormirse, le piden a su ángel de la guarda o a los maestros que trabajen en ese retiro que los lleven. Podemos hacer un tratamiento como este y afirmar: amada presencia yo soy y amado ángel de la guarda, mientras mi cuerpo físico duerme, llévenme a las ciudades etéricas de Sudamérica sobre el Amazonas. Gracias, Padre, porque así es. Muy bien, avanzamos. Si me permiten avanzar y después al final les doy
para que no se nos haga demasiado largo. Además de los retiros etéricos que mencionamos, hay una actividad del fuego violeta que abarca toda la zona de la Amazonía de la que venimos hablando. Ahí se los tenemos representados, que es una especie de triángulo, donde los tres vértices del triángulo están señalados por un lado, el templo de la iluminación en el lago Titicaca, donde están el señor y la señora Merú, que sería el vértice sur del triángulo, el enclave de Hércules y Amazona de los Elohim del primer rayo, que se encuentra en el monumento La Mitad del Mundo, en Ecuador, muy cerca de la ciudad de Quito, pegado a Quito. Eso es otro enclave, no es un retiro etérico, es un enclave, pero importantísimo. Y el otro es la desembocadura misma del río Amazonas. Todo este triángulo, que abarca prácticamente la cuenca del Amazonas, les explicaba, es la zona elegida por el Manú Saithro, el Manú de la séptima raza raíz, para que sea el centro de la civilización del futuro. O sea, en un momento, en un futuro, a lo mejor nos pasen siglos hasta que veamos esto. Pero cuando se haya establecido la nueva era y nos hayamos adentrado en la Edad Dorada, el centro de la civilización de Sudamérica va a ser esta región. Y ha sido elegido porque durante miles y miles de años la Tierra ha tenido tiempo de descansar en esa área. Descansar de conflictos bélicos y de todo tipo. La población humana es mínima en toda esa región y entonces el ser humano negativo no ha contaminado durante por lo menos 12.000 años, desde que se hundió Poseidonis, la última porción de la Atlántida, no hay contaminación en la zona. Y los maestros de sabiduría instan a que invoquemos la llama violeta, no solamente por esta región, obviamente, sino por todo Sudamérica, porque esto va a ser el núcleo central, pero todo el continente sudamericano es el hogar de la séptima raza raíz, es el foco desde donde se está descargando la radiación y la enseñanza de la nueva era y se está expandiendo al resto del mundo. E incluso el maestro Saint Germain explica que las noticias al respecto de revoluciones y conflictos sociales, políticos, económicos, que casi a diario o regularmente podemos leer o encontrar en los medios de comunicación relacionados con Sudamérica, incluso con América Central, tienen que ver con la rápida evolución espiritual que se está viendo en el continente. Parece contradictorio. Es decir, pero ¿cómo hay tanto caos en Sudamérica, Centroamérica? Y por un lado tanta evolución interna o espiritual, supuestamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted en verano, bueno, acá no hace mucho frío en verano, pero en los lugares calientes, en tierras calientes, cuando se prende la luz, ¿qué pasa? Sobre todo en la noche. La luz que atrae bichos, alimañas. Exactamente. Al mismo tiempo, en una habitación oscura y llena de alimañas, cuando se prende la luz, ¿qué pasa? Todas las alimañas y los bichos salen y se ven. Bien, esa negatividad estaba ahí. No es nueva. Ni en nuestro continente ni en el mundo. Pero a medida que la luz se va intensificando, cada vez se hace más difícil o hasta casi imposible ocultarla. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la corrupción en los gobiernos ya no tienen cómo taparla. Y aunque intenten engañar, no pueden. El engaño les dura poco.
todo eso que estamos viendo es producto de que la luz está sacando para afuera la negatividad para que se transmute. Porque los rayos, y particularmente la llama violeta, funcionan así, como una licuadora. La licuadora genera una fuerza centrífuga, es decir, que saca para afuera. Cuando uno invoca la llama violeta lo que hace es sacar para afuera lo negativo para que se tome conciencia de ella y se lo corrija y se lo limpie. Pero si lo negativo sigue escondido, no se lo ve y no se lo puede transmutar. Ahí está justamente la mención que les hacía. Dice, estos son los resultados en el mundo exterior del incremento de la fuerza interna, producto de la rápida evolución espiritual activa en esta área. Bien, vamos, sí, tenías una preguntita. Sí, mire, gracias. Gracias. Yo tengo una inquietud y es, no sé si se pueda mencionar esto acá. Hay gobiernos con un tipo de gobierno como dictatorial, que es donde existen retiros etéricos, por ejemplo, en Venezuela y en Rusia, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿por qué si allá es el retiro etérico de la amada Madre Alexa en Rusia? Y Bien. aquí es el retiro etérico de nuestro amado Maestro Saint Germain. Y es porque existen esos gobiernos autoritarios. Ok, vamos por parte. El retiro, porque son casos diferentes. El retiro etérico de la Madre Alexa en Rusia sobre Moscú es relativamente nuevo. Ese retiro se abrió en los años 90, a principios de los 90, de los 80, a principios de los 80, y fue para acabar con el comunismo. O sea, la Madre Alexa tenía su retiro en otro lado, en Marsella. Lo mudó ahí para acabar con el comunismo. Y todavía hay trabajo para hacer ahí, pero se hizo mucho. Y fíjense que después que ese retiro se trasladó a inicio de los 80, a mediados de los 80 vino el movimiento de la perestroika y se cayó la cortina de hierro, el muro de Berlín y todo. Lo que estamos viendo en otros países, bueno, ¿qué más da? Lo que estamos viendo en otros países, donde hay enormes focos del fuego violeta, bueno, te lo voy a decir, por ejemplo, en Cuba. En Cuba lo que pasó es que muchos de los magos negros que destruyeron el templo de Zadkiel a finales de la época Atlante, estaban encarnados a mitad del siglo pasado e hicieron lo que saben todos que hicieron. Y tienen a esa isla en esas condiciones. Y hay que hacer invocaciones y decretos por Cuba para transmutar las condiciones en las que vive la gente y las condiciones políticas en ese país para que la libertad que pulsa en los planos internos se pueda manifestar. Porque ese retiro es el retiro del fuego violeta más importante del mundo. ¿Bien? Y otro tanto, lo que mencionaste respecto al retiro etérico del maestro Saint Germain. Los maestros protegen esos puntos, esos chakras del planeta. Pero los que trabajan para la otra polaridad saben estas cosas y buscan destruirlos. O buscan de alguna manera apoderarse, aunque sea en el plano físico, de eso. Pero no van a poder. Porque el fin del mal está decretado. Así que antes o después los van a acabar. Y quiero decir algo, esto no es que la metafísica o la enseñanza de la nueva era tenga una tendencia política de ningún tipo. Pero ningún régimen que vaya en contra del libre albedrío de la humanidad puede estar del lado de Dios o ser apoyado por Dios o por los seres de luz. Porque ellos trabajan por la libertad, no por la falta de libertad. ¿Vamos? Ok.
Así que el que trabaje en contra de la libertad y para mantener a los pueblos y a los seres humanos oprimidos, no está trabajando, no está del lado de Dios, no está trabajando por Dios, es una fuerza siniestra declarada y tiene que ser transmutado. ¿Sí? Y en esta nueva era, el Kali Yuga se terminó, gracias Padre. Estamos en el amanecer de una edad dorada, en una era de la libertad, y el plan divino de perfección es la libertad. Y viva la libertad, carajo, como dicen por ahí. Y vamos a concluir la actividad con este tratamiento. ¿Me pones una música del fuego violeta bien? Si tienes sí, dale eso. Bien, la llave tonal del arcángel Zadkiel. Vamos. En el nombre de la poderosa presencia de Dios yo soy, amado Maestro Saint Germain y poderoso Señor Saitru, cubran toda América Central y América del Sur con la llama violeta transmutadora, restableciendo el orden divino en los asuntos políticos y sociales e iluminando a las corrientes de vida que evolucionan en esta zona para que lo mejor de la evolución espiritual se manifieste pronto. Cerramos nuestros ojos y nos trasladamos en conciencia proyectada al retiro etérico del Maestro Saint Germain sobre el Monte Ávila en la ciudad de Caracas, Venezuela. Visualicen en el ámbito etérico sobre el Monte Ávila en Caracas un complejo palaciego similar o inspirado en la arquitectura del Palacio de Versalles en Francia. En el centro del complejo palaciego se encuentra la Catedral del Maestro Saint Germain, donde arde la llama de la libertad para toda Sudamérica y el mundo. Visualicen esa llama violeta, esa llama de la libertad, iluminando, irradiando, expandiéndose desde el Monte Ávila en Caracas y cubriendo toda Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y las 3 Guyanas. Mantengan la atención en la ubicación geográfica del Palacio del Propósito del Hombre del Maestro Saint Germain en Caracas, Venezuela. Y repitan después de mí. En el nombre de la poderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. De la poderosa presencia de yo soy lo que yo soy. Yo soy. Yo soy. La presencia del amado Maestro Saint Germain. La presencia del amado Maestro Saint Germain. Del amado Arcángel Zadkiel. Del amado Arcángel Zadkiel. Y de la amada Arcangelina Amatista. De la amada Arcangelina Amatista. Trayendo a la manifestación física. Trayendo a la manifestación visible física, y tangible. Visible y tangible. La libertad. La libertad. En la ciudad de Caracas. En la ciudad de Caracas. En Venezuela. En Venezuela. En Colombia. En Colombia. En Brasil. En Brasil. En Ecuador. En Ecuador. En Perú. En Perú. En Bolivia. En Bolivia. En Argentina. En Argentina. En Chile. En Chile. En Uruguay. En Uruguay. En Paraguay. En Paraguay. Y en las 3 Guyanas. En las 3 Guyanas. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. La llama de violeta de la libertad. La llama violeta de la libertad. Yo soy la llama de la libertad. Yo soy la llama de la libertad. Físicamente manifestada. Físicamente manifestada. Irradiando en todos los planos. Irradiando en todos los planos. En Venezuela. En Venezuela. Y en toda Sudamérica. Y en toda Sudamérica. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo la soy. llama de la violeta de la libertad. La llama violeta de la libertad. Llama violeta desciende. Llama violeta desciende. Llama violeta desciende. Llama violeta desciende, Llama desciende, violeta desciende. Desciende.
Llama violeta expande. 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 Expande, expande. Expande. Llama violeta comanda. Llama violeta Llama comanda. violeta comanda. Llama violeta comanda. Llama violeta comanda, comanda, Llama violeta comanda. comanda, comanda, comanda. Llama violeta gobierna. Llama violeta Llama gobierna. violeta gobierna. Llama violeta gobierna. Llama violeta gobierna, gobierna, gobierna. Llama violeta gobierna, gobierna, gobierna. Llama violeta libera. Llama violeta libera. Llama violeta libera. Llama violeta libera. Llama violeta libera, libera, libera. Llama violeta libera, libera, libera. Llama violeta yo soy. Llama violeta Llama yo soy. violeta yo soy. Llama violeta yo soy. Llama violeta yo soy, yo soy, yo soy. Llama violeta yo soy, yo soy, yo soy. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre.